Buenos días, queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. En el videoprograma de hoy vamos a hablar sobre la envidia. ¿Qué dice la Biblia sobre la envidia? La envidia es uno de los peores sentimientos que puede sentir un ser humano. Es aquel sentimiento en que la persona sufre o se siente desdichada por no poseer lo mismo que tiene el otro, ya sean cosas materiales o bienes materiales o bienes inmateriales, como envidiar que la otra persona tiene una familia, que tiene hijos o que tiene un esposo o una esposa, o envidiar determinados tipos de relaciones o de conquistas o de logros o de características que tiene la otra persona que esta persona la envidia. Entonces es como una tristeza o pesar del bien ajeno, deseo de tener algo, material o no, y que la otra persona no posee. En la palabra de Dios nos dice Job, en el capítulo 5, versículo 2, al necio lo mata la ira, pero al codicioso lo consume la envidia. Esto es muy importante tener en cuenta porque vamos a ver cómo en varios versículos de la Biblia se habla de la envidia como un sentimiento muy negativo, como algo así como destructora del amor, y sí, se habla mucho de este tema, la propia envidia y sus nefastas consecuencias, entrando ya de lleno. El primer caso que vemos, el caso de Caín y Abel, de un hermano que mata al otro hermano por envidia. Es un sentimiento extremadamente negativo. En Salmos 37, en los versículos 1 y 2, dice: no tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados. En Proverbios, en el capítulo 14, versículo 30, bien claro nos dice la palabra de Dios: la envidia es carcoma de los huesos. Ustedes fíjense qué importante que es todas estas cosas para definir lo negativo que es este sentimiento. Es como una especie de veneno que corroe el alma. En Eclesiastés, el capítulo 4, versículo 4, todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. ¿Y cómo lo vemos a esto? Como aquella persona que ha tenido algún logro, alguna conquista, despierta la envidia en otra persona que desea tener lo que esa persona tiene o lograr lo que esa persona ha logrado. Un cristiano verdadero jamás tiene que sentir envidia y tiene que pensar que lo que tiene que hacer es desearle el bien a los demás. A veces cristianos piensan que a los malos les va bien y que a los buenos les va mal, y que es mejor hacer las cosas mal porque en este sistema prosperan los malos, pero no, es todo lo contrario. Los exitosos a los ojos de Dios somos nosotros, los hijos de Dios, los que tal vez somos fracasados a los ojos del mundo porque seguimos la palabra de Dios y seguimos las enseñanzas de Dios. Entonces, dice Proverbios capítulo 23, versículo 17, no tenga tu corazón envidia de los pecadores. Y en Proverbios 24, versículo 1, no tengas envidia de los hombres malos. Y en Proverbios 24, versículo 59, no tengas envidia de los impíos. Entonces es claro que aparentemente en esta vida terrenal a los pecadores les va bien, pero no, en el fondo no es así, que son 80, 90 años frente a una eternidad entera quemándose en el fuego del infierno. Y nosotros, los verdaderos cristianos, que muchas veces pasamos por muchas dificultades y hacemos las cosas bien, vamos a tener una eternidad llena de felicidad al lado de Dios y al lado de Jesucristo. Y esto es fundamental tener en cuenta y asimilar. Bueno, la envidia la vemos presente. Caín y Abel, por envidia, Caín mató a Abel. También por envidia entregaron a Jesucristo, vendieron a José. Y otros versículos donde también se menciona la envidia, que es Mateo, el capítulo 7, de los versículos 20 al 23, Romanos, capítulo 1, de los versículos 28 al 32, que les pido por favor que los lean.
En Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 4, el que ama o el amor no tiene envidia. Es importante tener en cuenta que el que ama de verdad no puede sentir envidia jamás, porque la envidia es un sentimiento que va diametralmente opuesto al amor. Es un sentimiento negativo, carcoma de los huesos, nos dice la palabra de Dios. El famoso capítulo de Gálatas 5, de los versículos 19 al 21, manifiestas son las obras de la carne, y entre tantas obras de la carne nos menciona específicamente esto de la envidia, que es otra de las obras de la carne. En Filipenses, el capítulo 1, versículo 15, algunos predican a Cristo por envidia, otros lo hacen de buena voluntad. Esto es fundamental, darse cuenta que no todos los que predican a Cristo lo hacen por amor o por fe verdadera. Y también esto se relaciona con el versículo que nos dice la palabra de Dios: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Y esto tiene que quedar claro. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3, desechando las envidias y las detracciones, vemos cómo tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento está presente esto de ver como qué tan negativo es este sentimiento de la envidia. Y Jesucristo mismo nos enseña que el sentimiento de la envidia es un sentimiento que se anida en el corazón humano y desde adentro sale y contamina al hombre. Esto es muy importante tener en cuenta, porque es fundamental para nosotros verdaderos cristianos entender que la pureza de sentimientos, la pureza de corazón, la pureza de los pensamientos es muy importante para perseguir la santidad y para salir adelante en este camino complicado, difícil, de sacrificio, pero que se puede lograr. Y uno de los sentimientos más feos y uno de los sentimientos que justamente contamina al hombre es esto de la envidia, y es un sentimiento que sale de adentro y es como un veneno que es carcoma de los huesos. Entonces en la Biblia vemos presente todo esto de la envidia, y qué importante que es comprender que sí, que nosotros los verdaderos cristianos no debemos de sentir envidia, pero que lógicamente las personas mundanas y cristianos mundanos también, que los hay, van a tener envidia de nosotros, y que nosotros tenemos que aprender a lidiar con todo esto, no odiando, no sintiendo rencor, no sintiendo ira, de cierta manera teniendo un poco de piedad, porque son personas que están enfermas en su alma, enfermas en su espíritu, en su corazón, en su mente, porque al envidioso esta envidia que siente no le permite ser feliz y no le permite llevar una vida cerca de Dios y con pureza de corazón. Y a nosotros esto no nos tiene que provocar rabia ni ira, al contrario, nos tiene que provocar comprenderlo y saber que se está haciendo mal a él mismo. En el próximo videoprograma voy a hablar de algunos indicios, un test para que se hagan de cómo saber si están siendo víctimas de envidia, de este sentimiento tan feo, cómo reconocer si alguien nos envidia y qué podemos hacer, qué actitud tomar frente a una persona que nos está envidiando. Y muchas veces estas situaciones son complicadas porque muchas veces son personas que están en nuestras familias, o que son colegas de trabajo, o tienen algún vínculo con nosotros bastante íntimo, y no nos podemos alejar del todo de esas personas, pero es importante que esta regla general la tengamos, que es no sentir rabia, ni odio, ni ira, sino todo lo contrario. Yo sé que esto parece parece que no se puede llevar a la práctica, pero verán cómo con el tiempo sí se puede llegar, acercándose a Dios y practicando las enseñanzas de Jesucristo se puede lograr todo esto. Queridos hermanos y hermanas, les agradezco muchísimo la atención que me han dado en este videoprograma. La finalidad de aquí era hablar qué dice la Biblia sobre la envidia. Espero que les haya gustado, que les sea útil.
y les agradezco muchísimo, que Dios los bendiga a todos. Chao.